¿Qué tal, amigas y amigos de Desafío Digital? Me voy a apurar porque quiero hablar más de este tema que yo hacer tanta introducción, pero sí decirles que dentro de nuestras 7 verticales, la sostenibilidad y también el desarrollo sustentable o la sustentabilidad, dicen que la palabra no existía en la RAE, parece que hoy día existen las dos, sostenibilidad y sustentabilidad, nos importa mucho la economía circular. El hidrógeno verde es un temazo que a mí me encanta y nuestro invitado es un experto, yo lo vi en Congresos del Futuro o Congreso Futuro y también lo vi por ahí en una entrevista de CNN con la Paloma Ávila, así que le damos la bienvenida y le agradecemos a Erwin Plett, que ya voy a decirle sus cargos, pero por ahora saludar a Erwin, agradecerte por estar con nosotros. Encantado de estar acá en Radio Agricultura, Alex. Gracias por invitarme, gracias Roberto. Ya vamos a ver las preguntas que tienen y creo que para eso estamos, para poder educar por un lado y explicar, porque seguramente hay muchas interrogantes. Así que encantado de conversar con ustedes. Muchas gracias. Y como mencionó Erwin, Roberto Cami, nuestro amigo, panelista, fundador de MapCity, charlista, escritor, podcastista, porque tiene un podcast. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿cómo estás, Alex? Efectivamente, el temazo que tenemos hoy día espectacular y yo estoy seguro que la gente se va a informar porque es un tema muy nuevo y es un tema de futuro, que eso es lo interesante. Así es que también bienvenido al programa, Edwin. Un gusto tenerte. Gracias, Roberto. Bueno, contarles que Erwin es CEO de Alfa Lux, empresa que se dedica a proyectos de eficiencia energética, también socio y gerente de Low Carbon Chile, tiene que ver con el uso de ecocatalizadores de nanotecnología para combustibles y a desarrollar proyectos de hidrógeno verde, socio profesional de H2 Chile, la Asociación Chilena de Hidrógeno Verde, me imagino, no solo de hidrógeno, y fue nombrado, para ir resumiendo, fue nombrado como embajador del hidrógeno verde por el Ministerio de Energía. Yo sé que Erwin hizo un doctorado en Karlsruhe, yo visité Karlsruhe, yo viví de años en Europa y tenía una prima croata-americana casada con un alemán-croata o croata-alemán, ya da lo mismo, y además nuestro corresponsal zona euro, nuestro amigo Michael Fuchs, vive entre Stuttgart y Karlsruhe, así que ayer estuve hablando con él, comentando sobre Karlsruhe. Yo sé que es una ciudad que tiene cosas muy interesantes, por ejemplo, concentra muchos tribunales, el Tribunal Constitucional Federal y varios tribunales más. También es conocida por su tema educacional, el famoso KIT, o como el MIT, pero el KIT, creo que el Karlsruhe Instituto de Tecnología de Karlsruhe, creo que tú estudiaste ahí o cerca. No, exactamente ahí. Y quizás damos un poquito de historia, Alex. Karlsruhe es una ciudad capital de un estado, de un pequeño estado abajo a la izquierda, o sea, al lado de Francia, ya al lado del Rin. Y Baden-Württemberg. ¿Cómo estuve ahí? Baden-Württemberg. En Baden, que es la parte de Baden-Württemberg, Württemberg y Stuttgart, que es la capital de todo ese estado junto, pero un estado en el fondo fronterizo. La Universidad de Karlsruhe es muy antigua, es la universidad técnica más antigua de Alemania y se hizo a semejanza de la École Polytechnique en Francia, la que Napoleón hizo grande para generar ingenieros civiles, porque hasta ahí solamente habían ingenieros militares. Entonces él quiso hacer ella. Karlsruhe hace mucho tiempo, tiene de 1825, o sea, es tan antigua esa universidad como la Universidad de Chile, pero técnica, solamente técnica. Y yo estudié, o sea, hice mi doctorado en la Universidad de Karlsruhe, pero hoy día ya no se llama así, sino que se llama KIT, Karlsruhe Institute of Technology. O sea, al fin le sacaron la palabra universidad porque no la querían, no son universidad, sino que son instituto técnico y se juntaron con una agencia federal de investigación en energía. Entonces es un conglomerado entre una agencia federal y esta parte que es estatal y hoy día se llama Karlsruhe Institute of Technology. Y a propósito, si tú ves en la historia del MIT famoso, cuando se creó el MIT, el creador del MIT estuvo en Europa mirando y dijo, el ejemplo que tenemos que seguir es el de Karlsruhe. Y así se creó el MIT. Es muy simpática esta historia en la vida, que el MIT es una copia de lo que era esta escuela técnica en Karlsruhe. Interesante. Yo sé también que en Karlsruhe se hizo el primer Congreso Internacional
de química en 1860, se fundó el Partido Verde en 1980 cuando tú estabas ahí, así que yo sé que debe ser full verde que acaban de ganar ahí en el estado, parece con 38% las elecciones. Así es, hay un presidente de ese estado, o ministro presidente, como se llama, verde. Es el único land donde gobiernan los verdes. Y la CDU son minoritarios. Así que Perfecto. entretenida esa parte. Oye, permíteme, humildemente voy a hacer una pequeña introducción para nuestros auditores, debería hacerla tú, pero yo quiero resumir como economista y no como experto como tú, ciertas cosas sobre el hidrógeno verde. Yo sé que dentro de la canasta energética o matriz energética chilena, el 22% de electricidad y el 78% son otros tipos de energía, combustibles, por así decirlo. Tú diste un ejemplo en lo de Congreso del Futuro, que en una minera 50% electricidad, 50% combustible. Por lo tanto, incluso llevar el 50% de lo que es electricidad, toda electricidad, digamos, verde, no significa que el 50% combustible, o sea, que la empresa es totalmente verde, por así decirlo, limpia. ¿Ah? Y también decirles que esta lógica, para ir a una segunda derivada que hago este resumen, ¿eh? No partir que tú expliques eso, esta lógica del hidrógeno verde, que en el fondo con energía solar y energía eólica, donde tenemos estos hotspots mundiales de lo barato que es esta energía, se puede producir hidrógeno verde con este proceso de electrólisis, de separación, que a su vez permite tener gases verdes como el metano o el mismo hidrógeno verde, químicos como el amoníaco, o sea, con este hidrógeno verde podemos producir posteriormente metano, podemos producir amoníaco, tan importante para los fertilizantes, y también combustible verde, como el metanol, hay uno que se me olvidó, que es que creo que el que van a hacer para reemplazar al diésel con este proyecto del sur entre Siemens, Porsche. Entonces, bueno, habiendo hecha esa pequeña introducción, hay muchas preguntas que vamos a tener. Yo tengo dudas sobre los costos. Por ahí o bien tu presentación, que es muy barato en Chile, 1,5, menos de $1,5 el kilo de hidrógeno verde, pero tengo otros datos de que hoy día el costo de producción son $8 por kilo y que lo ideal es llegar a 2,5 para que sea competitivo. Aclárame un poquito ese tema de costo. Y segundo, ¿qué nos estaría faltando en Chile? Falta inversión en infraestructura para desarrollar todos estos negocios verdes. Me faltó hablar del cobre verde cuando las mineras tengan todo verde, la parte de electricidad eléctrica y la parte de combustible, pero ya eso más adelante. Pero todos estos distintos tres tipos de conversión de hidrógeno verde a gas, como el metanol, a combustible o a químico, ¿qué nos faltaría para explotar esos negocios? Esas dos preguntas, el lado del costo y el lado de qué nos falta para explotar esos negocios como Chile. Sí, me gusta tu pregunta, Alex, porque es la del economista. Y yo quiero volverme de nuevo a la parte, primero que nada, a la parte ciudadana. Dos conceptos muy importantes que mencionaste, pero quiero dejarlos más claros. Nosotros tenemos una canasta energética y dentro de esa canasta energética está la matriz eléctrica. Y la matriz eléctrica es solo el 22% de la energía que nosotros consumimos. El problema es que está en todos los diarios y nos encanta hablar de electricidad, pero el otro 78% es el que nos causa problema porque son combustibles. Entonces, no solamente basta con tener electricidad renovable, porque el 40% de la electricidad hoy día sí la estamos haciendo con carbón, ¿ya? Pero es nada más que sacar ese 40%, sacar el gas y ya estaríamos con la matriz eléctrica verde. Pero de ahí a descarbonizar toda nuestra canasta, que nos falta. Entonces, nosotros sí o sí vamos a necesitar las dos cosas que vamos a necesitar electricidad renovable, pero necesitamos combustibles renovables, porque no todas las aplicaciones de energía son electrificables. La electricidad es muy bonita, muy flexible, pero no sirve para todo. Entonces yo sigo, por ejemplo, con la gran movilidad, con el cobre, con las acerías, no puedo electrificarla, necesito combustible. Entonces la gracia está qué combustibles verdes puedo tener. Y el hidrógeno verde, para que no se asusten los que reprobaron química o que le tengan susto, es nada más que una botella, un envase 100% retornable de electricidad renovable. Entonces, toma electricidad renovable porque la electricidad renovable no la puedo guardar en un cable.
¿no es cierto? Tengo que generar exactamente lo que uso. Entonces, dentro de los cables no puedo almacenar. Entonces, tengo que buscar otras formas de almacenar la electricidad renovable. Una de las tantas formas es el hidrógeno. Entonces, yo tomo agua con electricidad, separo el agua en sus dos componentes, hidrógeno y oxígeno, y guardo en una botellita el hidrógeno. Es un gas, es un poco difícil de guardarlo, pero lo guardo. Ahora, puedo tomar otra botella, que es la que tú hablaste, por ejemplo, de amoníaco. Es NH3. Yo tomo una molécula de nitrógeno, la tomo del aire, ¿no es cierto? Y le pego 3 moléculas de hidrógeno y tengo un NH3. Y después puedo, de ahí en adelante, hacer todo lo que se me ocurra. Yo puedo capturar, que es lo que se está haciendo en Magallanes, capturar el CO2 del aire, y ese carbón lo uso para hacer combustibles verdes. Si tomo ese carbón del aire y le pongo hidrógeno verde para hacer querosén verde, hacer gasolina verde o diésel verde, esos son carbono neutral. Eso quiere decir que yo puedo usar los mismos camiones o los mismos motores de combustión interna, pero sin emisiones. Esa es la gracia. Entonces, porque yo puedo decir, sí, mira, voy a sacar todos los motores de combustión interna y voy a poner eléctricos. Eso nos queda un buen rato para eso. Entonces, esa es la parte de la aplicabilidad. Y después tú decías... Erwin, perdón, el hidrógeno es una botella, pero a su vez produce otras botellas. Se puede producir otras botellas. Es una botella que tiene una cierta eficiencia, ¿ya? Así que cuando yo produzco electricidad, no llega todo al consumidor. Si yo produzco electricidad, tengo que transmitirla. Entonces tengo un transformador. El transformador tiene un 4% de pérdida. La línea tiene otro 4% o 3% de pérdida. Los transformadores que ustedes ven en la calle tienen cada uno por lo menos un 4% de pérdida. Así que lo que le llega al usuario le falta el 20%. O sea, la electricidad tampoco no es tan 100% eficiente porque la voy perdiendo entre medio. Lo mismo pasa con el hidrógeno. Si yo uso un electrolizador, hoy en día comercialmente el 70% queda dentro de la botella y se me derrama en forma de calor el otro 30%. Tendría que ver qué puedo usar con esa energía calórica. Nosotros hoy en día nos hemos acostumbrado a derrochar energía. Entonces, si tú ves desde el punto de vista económico, Alex, si tú usas diésel y lo metes en un generador de electricidad, como todos los edificios tienen, seguramente donde ustedes están también abajo hay un generador diésel, ¿no es cierto?, por si se cae la red. Ese generador diésel toma la energía química del petróleo, 1/3 te lo produce como electricidad y 2/3 salen por la chimenea. Entonces estamos acostumbrados a que usamos petróleo y derrochamos 2/3. Eso es lo que tenemos que ir cambiando. Entonces, una forma de hacerlo es, por ejemplo, con hidrógeno o los otros derivados energéticos. Perfecto, solo tenemos que ir a una pausa, Erwin, pero para entender este concepto muy interesante de la botella. La botella es el hidrógeno verde, pero a su vez el hidrógeno verde te permite producir metano, amoníaco, metanol y otros combustibles verdes, los e-fuels, que serían como otras botellas, por así decirlo. Es como un Lego. Yo el hidrógeno verde se lo pego a una molécula de carbón, ¿no es cierto? Le pongo CH4, 4H, y tengo metano verde. Perfecto. Si yo sigo en este Lego poniéndole piececitas, puedo llegar a un diésel verde. Es nada más que guardar esa energía en forma química. Y después, cuando la combustiono, la voy a liberar nuevamente, ¿no? Oye, vamos a ir a una breve pausa porque entre la introducción de Karlsruhe, Alemania, y después esta explicación que estuvo buenísima, y obviamente que nos interesa hacerla bien, nos vamos a ir de lleno con preguntas de Roberto y con las que yo ya tiré por el lado del costo, de la infraestructura que nos falta o lo que nos falte para hacer de esto no solo un aporte al bienestar de la humanidad, como tú lo dijiste al final de tu presentación en Congreso del Futuro, sino también un negocio para Chile, que por ahí te vi el número de 24.000 millones de dólares para el 2050, para que veas que fui buen alumno y me acuerdo. Vamos a una pausa y volvemos enseguida. Estamos de vuelta conversando con Erwin Plett y Roberto Cami sobre hidrógeno verde y todo su potencial. Yo había hecho un par de comentarios sobre costo, infraestructura, pero le doy la pasada a Roberto para que haga esa pregunta y conecte. Muchas gracias, Alex. Yo me quedé con la misma duda en la primera parte del programa y quería que, Erwin, si nos puedes aclarar. Entiendo que recién en el 2030 nosotros podríamos estar alcanzando un costo de producción de $1,5, siendo 2,5 el costo de equilibrio o que nos permite rentabilizar el hidrógeno verde, y hoy día estaríamos lejos de eso. Entiendo que a $8. No sé si es que los datos que te estoy dando son correctos o no, pero sería bueno si es que nos aclararas si son correctos. Y la pregunta es si es que llegar a esa baja de costo tan brutal en los próximos 10 años
¿Es básicamente por un aumento de la demanda, mejoras tecnológicas, una combinación de aquello? ¿Cómo se ve el panorama? Porque queda muy poco, estamos a la vuelta de la esquina del 2030. Oye, perdón por interrumpir, pero la otra pregunta de ese costo es ¿qué? ¿Costo puesto en Chile o costo puesto en el destino? Que esa típica discusión de Sebastián Edwards de si complejizar o no la economía no nos da, estamos muy lejos de los mercados consumidores y estos productos, así que ojo con hablar de costos, ¿dónde? Sí, casi me quedó en el tintero responder porque ya habías hecho esa pregunta, Alex, y gracias por reforzarla, Roberto. En la cosa de precios, esto es bien simpático porque cuando la gente dice, uy, que está cara el agua, vean ustedes la cuenta del agua que tienen, ustedes están pagando 1.000 pesos el metro cúbico. Si ustedes compran el agua en el metro, les van a cobrar 500 pesos por 500 mililitros. O sea, ustedes están pagando 1.000.000 de pesos por el litro de agua. Entonces, ojo con lo que tú decías, es donde estamos diciendo. Si yo quiero una botellita de agua fría en el metro, voy a pagar 1.000.000 de pesos por el metro cúbico, que en mi casa me cobran 1.000. ¿Ah? Entonces, ojo, si estamos, dice, opuesto, ¿dónde? El hidrógeno, para que tengamos un orden de magnitud, si hoy día voy con mi auto hidrógeno en Europa y lo lleno con 2 kilos de hidrógeno, estoy pagando del orden de 10 euros el kilo. 10 euros el kilo, en Japón debe estar como unos 8. Está claro que ese no es hidrógeno verde, sino que es gris, el que está sacado del gas, ¿ya? Y el hidrógeno gris hoy día tiene un precio que hablaba Roberto de equilibrio, hoy día lo puedo comprar como unos $2. Ese es el precio target para que económicamente, sin intervención del Estado, estemos por lo menos a pari. ¿Por qué? Porque el gas natural sigue siendo barato, así que el hacer hidrógeno gris, así se llama, quemando metano, y son 10 kilos de CO2 por cada kilo de CO2, no estoy pagando los 2 kilos de CO2, son gratis todavía, lamentablemente. O sea, ese hidrógeno gris cuesta más o menos unos 2, depende de lo que sea, entre 1,5 y 2. Entonces, para que sea económicamente competitivo, para que no tenga que tener subsidios, tengo que llegar a ese precio. Ahora bien, el 70% del costo hoy día del hidrógeno verde es la electricidad. Entonces, estamos todos metidos, ¿cuánto nos cuesta la electricidad? Entonces, es diferente, si ustedes van y ven la cuenta que ustedes tienen en la casa, van a estar pagando hoy día unos $150 por megawatt hora. Megawatt hora es la energía y ustedes vean las cuentas de la casa son 150. Pero las últimas subastas públicas están en Chile en 30 y en 40. Y nosotros para ser competitivos con el hidrógeno tenemos que llegar a unos 20. Eso no es una locura, porque la última subasta pública de grandes cantidades en Portugal llegó a $13 por megawatt hora. O sea, existen, en el mundo existen. Entonces, una de las cosas importantes, esos famosos $1,6 que pronosticó para Chile la Agencia Internacional de Energía, hizo todo un mapamundi y miró dónde, siempre con condiciones iguales. Y una de las condiciones muy importantes es que ahí se puso un interés promedio en 20 años del 8%, para todo el mundo. O sea, lo mismo donde yo ponía así lo hizo la agencia, porque no pueden ellos decir otra cosa, al 8%. Entonces la pregunta, ¿cuánto nos va a costar en Chile, Roberto? Para decirlo bien claro, va a depender de los intereses. Son brutales porque toda la inversión es al tiempo cero. Yo tengo que invertir al principio y después no tengo más costos. Nadie me va a cobrar por el sol, nadie me va a cobrar por el viento. Un poco de mantención, vale, pero todos los costos son al tiempo cero. Entonces, importantísimo los intereses de los intereses. Y si yo aumento un poquito los intereses, se me duplica el precio a 20 años. Entonces, eso es re importante porque significa la confianza. Si yo consigo plata barata, en Chile sí lo vamos a lograr. Si yo estoy con condiciones como nuestros países vecinos, nunca vamos a llegar a esos precios. Da lo mismo la escala porque no nos prestan la plata para comprar estos fierros suficientemente barato. Entonces, que quede claro, el escalamiento tiene que ver, por un lado, con el precio. Estamos discutiendo esto como el fotovoltaico hace 10 años atrás, en que decían, pero ¿cómo va a haber unos locos que van a poner celda fotovoltaica en algún lado? Las celdas fotovoltaicas son así de chiquititas, se usan para las calculadoras, a lo suma arriba un techo. Y hoy día tenemos hectáreas y kilómetros cuadrados de fotovoltaico. Y por eso que han bajado los precios tremendamente. Entonces, es otra cosa hoy día porque los precios con la tecnología van bajando y eso tiene que ver con el aprendizaje. ¿Cuántas hectáreas de fotovoltaico he puesto? Lo mismo va a pasar para el hidrógeno. Cuando yo haga el escalamiento, darle un orden de magnitud de nuevo, el mayor electrolizador que existe en el mundo son 20 megas. Suena grande, 20 megas. Pero para hacer lo que estamos hablando ahora acá en Chile, estamos hablando de poner al 2025, 2030, 25 gigas. O sea, son 1000 veces más.
Entonces, claro que vamos a aprender muchísimo si ponemos 1000 veces más de lo que hoy día existe en el mundo. ¿Ah? Oye, Erwin, Edwin, perdona, y una entonces, pregunta, tú hablaste, perdón, Alex, tú hablaste de la inversión. Nosotros tenemos dos grandes spots donde la energía verde y el hidrógeno verde particularmente se puede producir, ¿no es cierto? La zona sur, Magallanes, por los vientos, y la zona del desierto de Atacama por el sol. ¿La inversión es equivalente, similar, son distintas, dónde conviene, o la verdad las cosas que es totalmente indistinto? No, a ver, es lo dependiente, porque una cosa, si tú te fijas, cuánto te cuesta instalar un megawatt de potencia, ¿no es cierto? Tú instalas tanta potencia. ¿Cuánta energía tú puedes sacar? Es la potencia multiplicada por el tiempo. Entonces depende cuánto tiempo la puedes usar. Una fotovoltaica es muy barata, pero no tengo un factor de planta maya al 25% porque ustedes saben que de noche no hay sol. Entonces, toda la inversión que yo hago es multiplicada por 0,25 para la parte de energía. O sea, solo la estoy utilizando esa máquina un 25% del día. Yo puedo hacer un montón de trucos, puedo ponerle una variabilidad, puedo que siempre esté mirando al sol, como lo hace un girasol, ¿no es cierto? Que siempre se enfoca hacia el sol. Entonces aumento, ¿no es cierto? Puedo llegar en Chile, hay plantas del 35% factor de planta con la plata invertida. En el eólico es mucho más caro, ¿no es cierto?, por megawatt instalado, pero tiene factores de más planta alto. diferentes. Acá en la zona central tenemos factores de planta para los eólicos de un 35 un 40%. Y si nos vamos a Magallanes, donde ustedes saben que hasta los árboles son chuecos, tenemos factores de planta del 70%. Quiere decir que exactamente la misma inversión que hice, la uso el 70% a factor peak durante todo el año. Entonces, al final la energía es más barata. Por Perfecto. eso que la respuesta no es fácil, depende de dónde, cuánto me cuesta uno, que es más barato, instalación, Factor de pero planta. lo uso durante menos tiempo. Entonces, al final de cuentas, y eso es lo bonito, esta energía yo la puedo vender a largo plazo. Porque si yo sé cuánto me cuestan los fierros, cuánto me cuesta el arrendar los billetes, ¿no es cierto? La inversión, yo perfectamente puedo dar un costo nivelado a 20 años, porque entre medio no pasa nada. Tengo un Oye, poco de mantención, pero yo hoy día ya te puedo prometer, y esa es la gran diferencia con respecto a las fósiles. En las fósiles yo no te puedo prometer un precio porque no tengo idea a qué precio va a llegar el carbón, a qué precio va a llegar el petróleo, si baja o si sube, es una incógnita. Acá yo le puedo dar seguridad, por ejemplo, a una minera. Mira, yo te doy por los siguientes 20 años, este es el precio y lo puedo calcular. Entonces, esa seguridad en los precios a veces se paga, que es mejor tener seguro y un precio calculable que no una cosa variable que hoy día sube y mañana baja. Oye, Erwin, no nos queda mucho tiempo, pero dado la respuesta que tuviste y mi pregunta original, además del costo del tema de qué nos falta para desarrollar más negocios, bueno, tú hablaste de los costos de la energía limpia que van bajando, de acuerdo a lo que nombraste de Portugal, y que debiéramos llegar a esos costos de inversión, y también hablaste del costo capital, que yo no creo que tener un costo capital para las grandes empresas menor a 8% anual sea un gran problema. Me imagino que el costo capital en términos reales y no nominales, un 8% es súper alto, así que hoy día las empresas están con costo capital mucho más bajo, las grandes empresas energéticas, así que no debiera ser un problema para que llegáramos a esos dos, que se cumplan esos dos factores para desarrollar negocios para Chile, que tú hablaste de 24.000 millones de dólares al 2050. Y deben haber otros negocios también. Alex, tú tienes toda la razón. Y si yo veo el potencial que tiene Chile, solo en hidrógeno, que son 200 millones de toneladas por año, 200 millones de toneladas por año, y ahora multiplícalo por un precio de tonelada de lo que estábamos hablando, los $2 o lo que sea, esos son 400.000 millones de dólares de potencial. Ok, usemos el 10% de eso, y ya tenemos un negocio que es más grande que la minería. Y si ahora le doy valor agregado, en vez de ser hidrógeno, ¿no es cierto?, lo vendo como fertilizantes, obviamente que puedo multiplicar eso. Eso es lo importante, pero para llegar a esos valores, Alex, que tú decías, claro, yo voy, miro a Japón, los intereses son exactamente cero. Voy a la Comunidad Europea, los intereses son cero. Entonces, es el momento de invertir en el mundo. Vean lo que la FED está en cero. Pero para eso tengo que tener credibilidad, porque la gente prefiere pasarle la plata, ¿no es cierto?, a la FED en Estados Unidos, porque quizás me la devuelven. Ahora, meterla en Chile, no sé.
si es que la voy a meter en Chile por la inseguridad jurídica. Eso es importante, entonces es confianza. La plata es cada vez más barata mientras más confianza haya. Y después hay otros dadores de plata grande que son estos fondos verdes. Si este proyecto es realmente sustentable, hay fondos verdes, pero para eso tienes que portarte bien. Tienes que cumplir con todo lo que te piden las Naciones Unidas, con todo lo que te pidan para poder acceder a esas platas baratas. Así que sí hay oportunidades, pero no son tan obvias. Si yo hoy día voy como Erwin Plett al banco, el palo que me pegan y la cantidad de seguros que tengo que traer porque no me creen, es difícil. Entonces, la competencia no es igual. O sea, si yo voy y trato de hacer un molino, oye, me van a pedir que yo lleve seguridad hasta mi abuelita. Claro. En cambio, los grandes, a sola firma, se van a conseguir la plata barata. Esa es la triste realidad de la desigualdad que tenemos en la parte de finanzas. Y esa desigualdad no se va a cambiar tan rápido. Perfecto. Oye, lamentablemente nos faltó, no un programa, nos faltaron como dos, Roberto, para seguir conversando y preguntándole a Tremendo. él. Vamos a tener que repetirlo quizá un tiempo más, cuando haya novedades interesantes, que yo sé que hay un montón que no conversamos, como las hojas de ruta y la eficiencia energética y la ley y tantas cosas, pero bueno, tengo que cortar lamentablemente, así que agradecerle a Erwin Plett y a Rodrigo, Rodrigo, te cambié el nombre, a Roberto Cami, nuestro querido panelista. Cuídense mucho a los dos y nos vemos. Gracias. Muchas gracias. Un gusto conversar con ustedes. Gracias, Edwin. Muy interesante. Que esté muy bien, Alex. Hasta la próxima. Chao, chao. Cuídense.